Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. A nosotros nos tocó exponer las teorías personalistas de Freddy García, Brian y mi persona, Sergio González. Entonces, vamos a iniciar con una breve explicación de la parte biográfica de Freire. Lo que dice que Freire fue un pedagogo filosófico brasileño, ¿verdad? Destacado sobre todo en ser un defensor de la pedagogía crítica, ¿verdad? Es conocido por ser muy influyente en el trabajo de la pedagogía del oprimido, ¿verdad? Que generalmente se consideró en uno de los temas fundamentales del movimiento de la pedagogía crítica. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, en Brasil. Falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo. Su educación estuvo en la escuela de Recife, luego la Universidad Católica de Sao Paulo. Fue influenciado básicamente por algunos otros pedagogos y filosóficos como Carlos Marx, Jean-Jacques Rousseau, Antonio Gresmi, Iván Ivanilis y otros. Teorías personalistas. Bueno, tenemos que empezar diciendo que las teorías personalistas son una serie de teorías propuestas por algunos educadores, los cuales consideran como primordial el desarrollo individual de la persona frente a lo colectivo. La persona es libre y responsable y obtiene por parte de sus profesores, educadores y padres las orientaciones y medios necesarios para desarrollar su vocación frente a los aspectos sociales de la educación. También se dice que la filosofía personalista es una antropología que surge en Europa entre las dos guerras mundiales y que tiene la virtud de ofrecer una alternativa tanto al individualismo como al colectivismo, frente al individualismo que exalta a un individuo meramente autónomo. Y el personalismo remarca el deber de la sociedad del hombre con sus semejantes, con la sociedad, y frente al colectivismo que supeditan la persona a valores abstractos como la raza o la revolución. Remarca el valor absoluto de cada persona concreta e individual. También se dice que estas teorías conceden principal relevancia en aspectos como es la afectividad, las relaciones interpersonales, la corporabilidad, la diferenciación dentro de una igualdad radical, tanto entre el varón como la mujer. El carácter narrativo de la existencia, el carácter donal, social, ético y solidario de la persona y su apertura intrínseca a la trascendencia. Dentro de los principios de estas teorías personalistas, podemos destacar que la educación personalista requiere criar seres autónomos, que sean capaces de vivir y de comportarse sin intervención del Estado mediante un monopolio, que las personas sean por sí mismas libres, que sus únicas autoridades sean la familia y los profesores, que la comunicación se manifieste en el diálogo y en la libertad entre educadores y educandos, que la confianza y la aceptación del otro, la responsabilidad, la acogida y la autenticidad son los criterios que se aplican en la interrelación entre los miembros de la comunidad escolar y que las tareas y los ritmos que se adoptan a las aptitudes e intereses de los alumnos en una tarea educativa que percibe el desarrollo integral de la persona humana. Paulo Freire se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de las estructuras político-económicas y culturales opresivas,
cuyo objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social, gracias al proceso de concientización, definido como el proceso en virtud de lo cual el pueblo alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura su vida como su capacidad de transformar esa realidad. Básicamente, aquí Pablo Freire lo que nos describe es un poco la realidad que vive el pueblo brasileño en aquellos años, los años 40 y 50, donde muchos de sus pobladores eran despojados de sus tierras y de algunos otros derechos, ¿verdad? Por un tema meramente de ignorancia por parte, digamos, de ese sector. ¿Por qué? Porque el Estado, de alguna manera, se aprovechaba, digamos, de esa ignorancia del pueblo, ¿verdad? En altos índices de alfabetismo, ¿verdad? Entonces, Friday lo que trata es, de alguna u otra manera, es concientizar a las personas de la situación sociocultural en la que ellos se encuentran, ¿verdad? Entonces, él inculca, ¿verdad? De alguna manera, o trata de que esos grupos sociales puedan interpretar esos problemas político-económicos, ¿verdad? Este, Plamados básicamente en que ellos salgan de esa ignorancia por medio de la educación, utilizando técnicas como lecturas, ¿verdad? La crítica, ¿verdad? Por medio de los escritos. Más adelante ahí, pues igualmente les voy a estar mostrando de que él criticó fuertemente, digamos, el sistema escolar, ¿verdad? Porque era basado en un sistema bancario, que ahí les voy a definir qué es ese sistema bancario. Freiler decía que siempre para aprender, ¿verdad? Se necesita de otras personas, ¿verdad? Era una persona que, digamos, estaba consciente digamos, de ese problema que tenía su pueblo y que de alguna u otra manera las personas debían de salir de ese estado, ¿verdad? Entre sus principales aportes que podemos descartar de Paulo Freire, basado un poco en toda esa temática, ¿verdad? Eh, que les he comentado, él realizaba campañas de alfabetización en busca de la creación de conciencia en la persona, ¿verdad? Que la persona fuera consciente de la situación sociocultural que se estaba viviendo, digamos, en ese momento. Su método de proceso pedagógico está cimentado precisamente en la realidad que rodea al educando. O sea, él quería que de alguna u otra manera esas personas se dieran cuenta de esa realidad, de esa realidad de opresión en la que ellos estaban sometidos. También salir del pensamiento cotidiano a través de la lectura crítica y la praxis, ¿verdad? Y establece una pedagogía de cambio, propone que la pedagogía, propone que la pedagogía de la liberación y la participación popular. Dentro de sus escritos podemos descartar pedagogía del oprimido, la educación como una práctica de libertad, pedagogía de la indignación, el grito manso y pedagogía de la autonomía. Como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Él criticó eh, el sistema escolar, ¿verdad? Básicamente esa crítica parte de reconocer que los propios mecanismos culturales de opresión mantienen y refuerzan las formas, las formas de cultura alineada a partir del afán enciclopédico, ¿verdad? De la educación tradicional. O sea, seguir, digamos, utilizando una educación bancaria, ¿verdad? Que es ese concepto donde el sujeto de la educación
y el alumno conduce a que el estudiante de alguna otra manera mecánicamente aprenda los contenidos, ¿verdad? Los estudiantes son así, por su suerte, conocidos como recipientes, ¿verdad? A los cuales se les deposita el saber o el conocimiento por parte del docente. Dice que el estudiante no se comunica, sino que realiza, perdón, el docente no se comunica, sino que realiza depósitos. En este caso los estudiantes, que lo aceptan dócilmente, ¿verdad? Era un poco lo que, digamos, de alguna u otra manera criticaba, porque la gente muy dócilmente aceptaba un poco, digamos, la misma imposición del sistema, ¿verdad? De aquel entonces. Dice que en la educación bancaria no puede haber conocimiento, ¿verdad? Porque los estudiantes no son llamados a conocer, sino a memorizar el contenido narrado por el educador. Por lo contrario, ¿verdad? Pablo Freire decía que el método fundamental para educar es el diálogo abierto, teniendo en cuenta las necesidades del individuo, ¿verdad? Del estudiante, que se ha visto como un protagonista del proceso y del aprendizaje, mientras que el profesor sea, digamos, un facilitador. Y por último, con este autor o este pedagogo, podemos mencionar una de sus frases célebres, ¿verdad? De tantas frases que él podemos buscar en sus diversos escritos, ¿verdad? Esta frase que dice que es necesario desarrollar una pedagogía es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho, ¿verdad? Un poco esto que él menciona acá, si lo plasmamos a un poco a la educación actual, ¿verdad? Podemos mencionar de que algunos docentes todavía utilizan este tipo, digamos, como de desarrollo pedagógico, ¿verdad? Estamos todavía con las puertas un poco abiertas en el sentido de esa educación bancaria, ¿verdad? Donde nos cuesta hacer un cambio de chip, ¿verdad? Yo creo que como docentes tenemos que tener conciencia de que eh, debemos de cambiar ese chip, ¿verdad? Ser docentes donde lo que incentivemos sea ese estudiante dinámico, ¿verdad? Ese estudiante autocrítico, ¿verdad? Donde muchas veces nosotros no seamos los conocedores de toda la verdad, ¿verdad? Y que no nos convirtamos en ese tipo de pedagogo que contesta preguntas que no sean, que el estudiante no le ha realizado, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, ¿verdad? Más bien casi que en este caso el estudiante sea el que tenga, digamos, esa iniciativa de poder criticar, de poder cuestionarse, ¿verdad? Y que nosotros simple y sencillamente como docentes seamos un facilitador. Ahora el compañero Brian les va a seguir explicando un poco también todas estas teorías con otro autor, ¿verdad? Que es García Oz. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la presentación, en este caso sobre Víctor García Oz, que nació el 30 de marzo de 1911 en Campillo de Aranda, en Burgos. Fue un pedagogo y académico. Dedicó toda su vida a la educación como profesor y como teórico. Como último legado ha dejado el Tratado de Educación Personalizada, que concluyó en 1997 y por el que sus compañeros de profesión le ofrecieron un homenaje en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Víctor García falleció el 18 de febrero de 1998. Entonces, Víctor García lo que señala como el fin de la educación personalizada la capacitación del sujeto para formular y realizar su proyecto personal de vida. En este caso, lo que se busca es que la persona despliegue sus potencialidades personales en una doble vertiente,
en lo individual y en lo social. Entonces, la educación personalizada va a responder al intento de estimular a un sujeto para que se vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida y para que pueda desarrollar sus capacidades de hacer efectiva la libertad personal, participando con sus características peculiares en la vida comunitaria. En la expresión de educación personalizada que nos está hablando García Oz, eh, en, la, en el participio personalizada no solo se refiere a cierto tratamiento o a un modo de llevar adelante el proceso educativo que consiste en una adaptación a las peculiaridades de cada estudiante, como una especie de universalización de la estrategia seguida en el caso de las necesidades educativas especiales. Entonces, la personalización del proceso educativo también se puede entender como una ampliación de las opciones que se le ofrecen al alumno para que éste adopte un papel más participativo en el proceso y que pueda colaborar en la construcción de su identidad como alumno. Y es que estas estrategias, ¿verdad?, son afines a la educación personalizada que García Oz nos habla, pero no es este, como hemos visto, el sentido nuclear de esa educación en función de la persona. En España, García Oz señala como el fin de la educación personalizada la capacitación del sujeto para formular y realizar su proyecto personal de vida, que exige el conocimiento del mundo que lo rodea, el conocimiento de su personalidad con sus posibilidades y limitaciones y la opción y compromiso, armonizando y la acción con las decisiones tomadas. Entonces, la educación personalizada va a responder al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, para que él pueda desarrollar sus capacidades para hacer efectiva la libertad personal. En esta teoría se conjuga por un lado la educación individualizada y la socializada. El individuo con la sociedad. Por un lado se va a buscar poder entender las necesidades humanas del propio individuo y por otro lado saber las necesidades que la sociedad actual demanda. Y va a buscar estimular a cada individuo en el camino de la búsqueda de su propio perfeccionamiento y de la responsabilidad de remar su propia canoa. Y para ello utiliza una educación integral de la persona, alma, mente y cuerpo. Como vemos, esto que nos dice va a apostar claramente por la cohesión de los tres agentes de la comunidad educativa: padres, profesores y alumnos. Víctor García Oz está englobado en el grupo de autores relacionados con la corriente educativa que la denomina como educación personalizada, y que esta teoría inspira en este autor a una idea sobre la educación basada en lo que es común a todas las personas y en lo que cada una de ellas es propio. Punto de partida: existencia de valores universales, objetivos que están reglados por el concepto de verdad del bien y de la belleza, propios de la moral natural del hombre y del pensamiento filosófico y antropológico cristiano. Dentro de los tres grandes principios enmarcados por Oz, tenemos el respeto, la socialización y la libertad y la autonomía personal. Entonces, el respeto a la singularidad del alumno, promoción de la individualidad y carácter genuino de cada ser humano. La socialización, vocación por el compromiso y la acción en la sociedad inmediata. Y la libertad y la autonomía personal. Es el espíritu de crítica para saber enjuiciar la vida de la luz de la verdad en sentido universal. Las principales aportaciones de Víctor García Oz: tenemos tres conceptos: autonomía, originalidad y motivación. Y nos dice que las aportaciones del pensamiento, obras y liderazgo pedagógico en España por García Oz son fundamentales para el pensamiento pedagógico actual.
porque él considera que la originalidad de cada individuo por encima de todo y que pueda promover la autonomía del alumno para buscar en ellos la motivación y así poder formar la voluntad, la apertura para ser capaz de fusionar los recursos tradicionales con los tecnológicos y poder utilizar objetivos para trazar el itinerario del trabajo cooperativo y buscar en la evaluación la mayor trascendencia para el alumno. Entonces, para concluir, muchas veces tratamos o acostumbramos a tratar a nuestros estudiantes siempre como objetos, como números, siempre que los profesores están acostumbrados a llamar a los alumnos, y tienen por costumbre llamarlos por lista, por número, pero no nos damos cuenta en realidad cómo se llaman, no sabemos ni quiénes son, qué es lo que hacen, cómo son, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. O sea, no los tomamos en cuenta, no. Entonces, tenemos que saber que estamos tratando con alumnos, con seres humanos, porque muchas veces por andar en carrera, o sea, no nos importa nada. Pues debemos de ser tener un sentido más humanista, porque nosotros también, y ya como formadores, tenemos que dar el ejemplo a nuestros estudiantes, porque ellos son el futuro, ¿verdad? Y también tenemos que tener claro que nosotros como docentes, a pesar de tener una carrera universitaria, también necesitamos otro tipo de formación, ya que hay varias cosas que conocemos y que no conocemos, ¿verdad? Pero entonces, creo que antes de nada debemos amar nuestra profesión como educadores y nunca olvidarnos de nuestros estudiantes. Entonces, no sé si el compañero Sergio quiere agregar algo. Sí, un poco reforzando lo que dice compañero Brian, ¿verdad? Es importante saber que, digamos que, como decía en alguno de sus tantos escritos de Pablo Freire, ¿verdad? El ejercicio de ser capaz de leer y escribir exige de quién es realmente quien aprende una exigencia del individuo y que realmente aprende. Dice, conectarse con el mundo a partir de la convivencia con otras personas debe convertirse en la cualidad principal del ser humano, ¿verdad? Creo que de alguna u otra manera lo que él plasma es ese sentido de poder nosotros como docentes descubrir en las personas, digamos, cada necesidad, ¿verdad? Y ver de qué manera nosotros podemos aportarle a esas personas que de alguna u otra manera facilitarles a ellos la forma de poder plasmar, digamos, su entendimiento, ¿verdad? Como seres humanos, muchas veces nuestros pensamientos son un poco individuales, ¿verdad? Aunque al final como sociedad debemos de buscar siempre la colectividad. Es importante también ver de que en los tiempos actuales todavía en muchos centros educativos o en muchos lugares vemos esa vocación bancaria, ¿verdad? Donde nos convertimos como docentes en, en docentes repetidores, ¿verdad? De información para que simple y sencillamente sea almacenada en los estudiantes, ¿verdad? No debe ser así. La educación debe estar acorde, digamos, a las situaciones socioeconómicas, culturales y políticas actuales, ¿verdad? Donde cada individuo sea capaz de entender, de ser autocrítico, de poder cuestionar, ¿verdad? Las cosas que suceden a su alrededor. Y no conformarnos en ser, que todos nos lo faciliten, ¿verdad? Que es un poco lo que sucede actualmente, ¿verdad? En que como docentes damos un mal ejemplo, muchos, en ser facilitadores y como estudiantes igual, lo que puede traer consecuencias en sociedades futuras, donde no vamos a tener
personas que de alguna u otra manera le devuelvan a esta sociedad personas más solidarias, ¿verdad? Con pensamiento más crítico, ¿verdad? Más analítico. Entonces, es importante traer al presente estos autores, ¿verdad? Que a pesar de que son autores de mediados del siglo, de principios del siglo y de hace unas 4 o 5 décadas, todavía, digamos, se plasma mucho de esos criterios o teorías que ellos plasmaron en sus escritos, ¿verdad? Se plasman actualmente. Y la idea es que nosotros como docentes tengamos la capacidad de poder visualizar y ver que realmente nosotros tenemos que dar el ejemplo y ser, digamos, insignia en todos esos cambios. Muchas gracias por la atención y esperamos pues haya sido de su agrado la presentación.